Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de orientación en lo que respecta a la cirugía plástica y a todo lo que tiene que ver con el bienestar mental, físico y visual. Cuando usted se ve en el espejo, usted quiere verse muy bien. Pero para usted verse bien, usted tiene que poner de su parte, sobre todo en un país donde no tenemos una cultura de alimentación adecuada, balanceada, con los que nos toca comer, y tampoco queremos hacer ejercicio. Hay personas que se sientan en la televisión. Antes yo recuerdo cuando era niño que las novelas eran 2 novelas que daban. Ahora dan novelas hasta en la mañana y hay gente que se tiran todas las novelas y te las cuentan como si fueran parte de los que escribieron el guión. Entonces en el día de hoy hemos invitado a un profesional de la salud, una persona que está colocada en el mercado nacional y sobre todo en la región del Cibao como uno de los más prominentes cirujanos bariátricos, los que se encargan de devolver al cuerpo un peso adecuado para su estatura cuando han fallado todas las tentativas clínicas, psicológicas y de ejercicio, entre comillas, cuando dice, doctor, yo he hecho todas las dietas y ninguna me ha funcionado. Hay que ver qué tan cierto es esto. Por eso tenemos en el día de hoy al doctor César Castillo de los Santos, cirujano general y cirujano bariatra, ubicado en la clínica Corominas de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Doctor Castillo, sea bienvenido a este su espacio, donde yo quiero que nosotros enfoquemos cuáles son las indicaciones reales de una cirugía bariátrica, porque hoy en día se sabe de personajes de la televisión, sobre todo del jet set internacional, que con un peso corporal que no supera el 15 o 20% de lo normal para su estatura, tienen o se han sometido a cirugías bariátricas, sean estas las que son menos invasivas o llegando hasta lo que está más en boga hoy en día, que es la manga gástrica, si no me equivoco. Así mismo. Entonces, ¿cuál es la indicación real? Tenemos pacientes, por ejemplo, tenemos una foto muy interesante de una persona que está de frente mirándose en el espejo, tirándose una foto. Por ejemplo, esta señora, esta la tomé de las redes sociales. Es un caso que yo me imagino que ya no hay otra opción si esa señora desea mejorar su calidad de vida, porque con ese sobrepeso que tiene es muy posible que su sistema cardiovascular esté, como dicen aquí en el Cibao, explotado, porque ya superó. Hay otra persona que está un poquito más decente, que en vez de 2 senos parece que tiene 4. Entonces en este caso, miren esta joven, hay una foto también circulando mucho en Facebook y en Twitter, que es de una que está de espalda y parece que tiene 2 pares de nalgas, los glúteos, uno en la espalda alta y uno en la espalda baja. Entonces, ya entrando en materia y yéndonos a lo más formal sobre todo, en este tipo de casos sí es evidente que se necesita una cirugía bariátrica. Pero cuando nosotros hablamos, en el caso de la cirugía bariátrica y su indicación, hablamos de índice de masa corporal, del BMI. ¿Cuál es el parámetro que usted toma en cuenta a la hora de decir, este paciente es inminente que debe someterse a una cirugía bariátrica? Bueno, primero, antes que nada, saludando a la audiencia y agradeciendo su invitación, doctor, aquí. Sabemos que son temas muy importantes a conversar y yo me siento muy privilegiado que nos inviten a su espacio. Primero que todo, nosotros no medimos la cantidad de libras que el paciente debe de tener o que el paciente tiene al momento de llegar a la consulta o evaluarse. Lo que tomamos en cuenta es más bien el índice de masa corporal, que es la relación que existe entre el peso del paciente con la estatura del paciente. Así medimos, hay diferentes niveles, hay una imagen, más o menos, si la podemos presentar ahora, que tiene lo que son los diferentes niveles de índice de masa corporal para poder determinar cuál es, esta es de la cirugía. Sí, son de las imágenes azules. ¿Cuál sería? De las imágenes azules, es la segunda o tercera imagen. Es la segunda o tercera, Jorge, donde están las anteriores, las que están en letras azules. Exacto. Que son donde están. Ok, entonces el índice de masa corporal, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que debe tener, o sea, por estatura? Porque una vez estuvo con nosotros y estará próximamente en una entrega, la doctora Ruth Báez, donde nos dijo, en algo que para que el público televidente pueda digerirlo, que en la mujer, por las primeras 100 libras, por los primeros 5 pies corresponden 100 libras.
y por cada pulgada adicional 5 libras adicionales. En el caso del hombre, los primeros 5 pies corresponden a 106 libras y por cada libra adicional corresponden 6, por cada pulgada adicional corresponden 6 libras adicionales. O sea que si usted es mujer y mide 5'7", usted debe de pesar 135 libras. Esa es la idea que nos transmitió en una participación cuando teníamos el programa radial Consultando al Cirujano por Hits 92. Entonces, en este caso, eso es lo que yo entiendo que es en el sentido de lo que es el peso ideal para una estatura X. Eso es la idea. Entonces, en el caso del índice de masa corporal, ¿estamos hablando de qué porcentaje? No, lo que pasa es que hay muchos parámetros. Bueno, ahí está la clasificación de la obesidad según el IMC, que la estamos presentando ahí. Y estos son parámetros como muy generales, porque dependiendo la raza, dependiendo el sexo, como bien lo dice, si es hombre o mujer, sí. Porque no todas las razas tienen la misma contextura física, nosotros podemos ver que lo normal debe de ser entre 20 a 25. Hay algunas tablas que aceptan como normal entre 19 y 24 de índice de masa corporal. Si luego cuando vemos que el paciente va aumentando entre 24 a 30, viene siendo sobrepeso. Ya de 30 en adelante se considera lo que es obesidad 1 o obesidad leve. 35 en adelante ya la obesidad se convierte en un problema que puede ocasionar otros problemas de salud. Lo que se llama obesidad mórbida. Lo que le decimos obesidad mórbida. Esto ha variado un poquito en los últimos años porque ahora se está hablando mucho de cirugía metabólica. Cuando hablamos de cirugía metabólica nos referimos a la cirugía que se hace no porque el paciente está extremadamente en sobrepeso, sino porque el sobrepeso le está dando la posibilidad de contraer o producir otras enfermedades relacionadas al sobrepeso. Como la diabetes. Como la diabetes, como la hipertensión o los problemas osteoarticulares. Ya eso está muy demostrado por diferentes estudios que es así, y si el paciente tiene predisposición a la diabetes por herencia, ya que sus padres sean diabéticos, sus abuelos, o en su familia haya una propensión a la hiperlipidemia o dislipidemia, como hablamos. Las personas con el colesterol alto, los triglicéridos. Exacto, con el colesterol y los triglicéridos altos. Entonces, hablando de cirugía metabólica, los parámetros han bajado un poquito. Y decimos ya que un paciente que tenga predisposición genética con un 30 de índice de masa corporal ya es un paciente que uno debe considerar someterlo a uno de los procedimientos de bariatría si ya ha agotado los otros recursos como son la dieta, los ejercicios, un cambio en estilo de vida y eso. O sea que para resumirle a los amigos televidentes, tenemos la indicación del paciente que tiene un 35% de índice de masa corporal, ¿cierto? Sí. En esto es por aumento de peso, una obesidad mórbida. En el caso de las personas que no teniendo obesidad mórbida, tienen predisposición genética o están debutando como prediabéticos, son personas con hipertensión aún a corta edad y también tienen problemas de los triglicéridos y el colesterol, con un índice de masa corporal hasta de un 30%, también es candidato a una cirugía metabólica. Exacto. Vamos a poner la imagen de nuevo y déjame yo mostrarle, donde está marcado, ahí está claramente, los dos renglones que están marcados en verde, en la imagen sí. Que vemos clasificación de la obesidad, de la según obesidad el índice de masa corporal, sí. Vemos que obesidad entre 31 y 35, okay. Asociada a cualquier comorbilidad, ya sea hipertensión o diabetes, o trastorno dislipidémico, que es colesterol alto y triglicéridos alto. Y ya la obesidad mórbida de 36 a 50, esos son los rangos que califican para estos procedimientos quirúrgicos. Luego de ahí, ya lo que está normal y sobrepeso, esos son pacientes que yo aconsejaría de primera intención hagan todo el esfuerzo por hacer su ejercicio, porque 26 a 30 de índice de masa corporal, estamos hablando de un exceso de peso de 30 libras. O sea, que una persona se disciplina, señores, para que ustedes entiendan, comienza a hacer dieta, comienza a ingerir los grupos alimenticios que necesiten, las proporciones adecuadas y en los horarios adecuados, no como aquellas personas que dicen, no, yo hago una sola comida al día, yo no me desayuno, es un grave error porque su metabolismo se pone a invernar.
Entonces, cuando retornemos de la pausa, vamos a seguir conversando con el doctor César Castillo, cirujano bariatra, sobre el paso desde la llegada a la consulta hasta la llegada al quirófano de ese paciente que viene a consultar por primera vez, de cuáles son los pasos y cuáles especialistas dentro del área de la salud debe ver antes de ser sometido a dicho procedimiento. En el día de hoy estamos sosteniendo un diálogo interesantísimo con el doctor César Castillo, cirujano bariatra, sobre las indicaciones reales de una cirugía bariátrica o una cirugía para perder peso. Doctor Castillo, ¿cuáles son los profesionales de la salud que componen ese equipo multidisciplinar que va a hacer el abordaje inicial hasta el final, cuando ese paciente perdió el peso que iba a perder y se estabiliza? Desde luego, estos pacientes, como son pacientes con múltiples problemas de salud, tenemos que hacerlo con un manejo de diferentes médicos y especialistas, y tenemos una lista de las evaluaciones preoperatorias que nosotros realizamos. Debemos de verlo con el cardiólogo, el gastroenterólogo, el hematólogo, el radiólogo, un especialista de nutrición, el especialista de apnea del sueño, el anestesiólogo, el endocrinólogo y el neumólogo. Son la base principal para la evaluación preoperatoria. No podemos brincarnos ninguno de estos pasos porque se necesita una buena preparación para unos buenos resultados en estos casos. Y nosotros nos imaginamos, doctor Castillo, que de estos profesionales de la salud, el psicólogo y el psiquiatra juegan un papel preponderante debido a que los cambios que va a experimentar esta persona deben ser asimilados previo a la cirugía para que esta persona no vaya a entrar en una depresión postoperatoria, a esperar un resultado fantasioso, o a entrar en una depresión profunda a la hora que se ve el cuerpo como quedó, que al final del programa vamos a mostrar algunas fotos de pacientes después de una cirugía bariátrica, de las secuelas físicas que presenta su cuerpo. La primera consulta que se hace es la evaluación psicológica. El paciente debe de hacer unos test de bulimia y unos test especializados para los casos que se van a operar de bariatría, porque es de suma importancia que el paciente entienda que está preparado y nosotros estemos conscientes de que este paciente sabe a qué se va a someter. No, y que él sepa, doctor, después de la cirugía, cuáles son los cuidados y que no puede violar esos pasos, porque puede dar al traste con su vida. Claro, desde luego. También tenemos una serie de análisis laboratorios que tenemos que realizar previo, hay otro slide ahí que estamos viendo, previo a la cirugía. Son varias analíticas que nos demuestran a nosotros que el paciente puede llegar con el menor riesgo posible a la anestesia. Y unos estudios complementarios que se realizan también para los casos, que son los estudios básicos. Tenemos esa pequeña lista. El paciente debe de estar completamente evaluado. No podemos quitar nada de esas evaluaciones, no se pueden modificar. Son unos protocolos establecidos que deben de ser seguidos por todos los centros de bariatría. Esta es más o menos una foto del quirófano y... No, equipos de última generación. Sí, eso es en el momento de la cirugía, que es lo que mostrábamos. Nosotros tenemos que tener tecnología de punta. Es lo principal para garantizar que el procedimiento quirúrgico sea satisfactorio y que tenga buenos resultados. La instrumentación quirúrgica también especializada. Y vamos a entrar a la parte de los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? Sí. O sea, dentro de la cirugía bariátrica que hemos escuchado tradicionalmente, tanto nosotros los médicos como personas ajenas al área de la salud, que existe una cosa que se entra, que es el balón, un anillo que se pone por fuera, arriba, que le bloquea una parte del estómago, y ya después recuerdo cuando estábamos en formación que comenzó el bypass gástrico, que era una derivación de varias piezas del estómago, el esófago, el intestino, y hoy en día tenemos entendido que lo que está en boga es lo que se llama la manga gástrica. Exactamente. Entonces explíquenos la indicación de cada uno de estas alternativas. Sencillo, el balón intragástrico realmente no es un procedimiento quirúrgico, es más bien un dispositivo que nosotros introducimos en el estómago a través de una endoscopía, y este dispositivo puede
de inicio utilizar para ganar o perder una cantidad de peso y disminuir la cantidad de riesgo o el porcentaje de riesgo quirúrgico que tenga este paciente para ser sometido a cirugía. Algunas personas han utilizado el balón como método único para perder peso. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque el balón tiende a hacer un poco de dilatación del estómago y luego ese paciente puede tener tendencia a bajar peso si no controla su alimentación, porque el balón intragástrico es algo temporal. Sí, pero no puede durar más de 6 meses. De complicaciones de que él se va para adentro y se hace una obstrucción intestinal y hay que operar al paciente de emergencia para extraer este dispositivo que se impactó en el intestino. Hay pacientes que no toleran el balón, que hacen una reacción adversa al balón y hay que retirarlo prematuramente, pero lo máximo que debe de durar un balón dentro de la cavidad, o sea, dentro del estómago, es 6 meses. O sea que, hablando de los procedimientos quirúrgicos per se, tenemos ahí más o menos una clasificación y los procedimientos se dividen en 3, que es restrictivo, malabsortivo y combinado. Los restrictivos son aquellos que disminuyen la capacidad del estómago. Los malabsortivos son los que disminuyen la capacidad funcional, o sea, la capacidad de absorción del tracto digestivo, y los combinados son los que tienen un poco de restricción y de malabsorción. Y aquí vamos a poner brevemente unas imágenes. Eso es lo que usted mencionaba ahorita, la band, el sleeve, gastrectomía o manga gástrica, que viene haciéndose desde hace unos 8 años, pero los últimos 5 años ha ganado mucho más auge en nuestro país. La manga gástrica se hace en los Estados Unidos, pero no con tanta popularidad o frecuencia. Ya se utiliza más el bypass gástrico, que también se hace en nuestro país, pero en menor proporción. Aquí vemos la primera imagen que estamos mostrando, es un lap band o una banda gástrica. Fue uno de los primeros procedimientos quirúrgicos en popularizarse en el país. Es simple y llanamente un anillo que se pone en la imagen de la derecha de la pantalla. Podemos ver, es un anillo que se pone en la parte superior del estómago y eso provoca una restricción a la entrada gástrica. El bypass es un puente que se hace entre el intestino delgado y se asciende hacia la parte proximal del estómago, que ya es previamente separada para que el alimento pase del esófago al intestino delgado y brinque el estómago. Por eso se llama puente o bypass. Y ahí no hay absorción ninguna. Ahí lo que producimos es un síndrome de malabsorción. Y la manga gástrica, por último, es simple y llanamente una reducción del estómago. Quitamos la mayor parte del estómago, lo reducimos a una capacidad de unas 3 a 4 onzas y haciendo que el paciente pueda comer poco y provocando una disminución del efecto grelina, que es una cosa que está muy en boga ahora, la hormona del hambre, que es la hormona grelina. Logramos que el paciente tenga menos ansiedad para comer y que tenga menos capacidad del estómago. O sea, una saciedad temprana. Exactamente. Señores, qué interesante. Luego de esta pausa, vamos a seguir conversando con el doctor César Castillo sobre la duración del procedimiento, las restricciones inmediatas después de la cirugía y los cuidados que esta persona debe tener a largo plazo para preservar el resultado de su cirugía. Queridos televidentes, tanto ustedes como nosotros nos estamos deleitando con este banquete de cirugía para perder peso, pero por las vías adecuadas, con las indicaciones correctas y con la depuración previa de este paciente antes de ser llevado a la sala de cirugía. Doctor César Castillo, cirujano bariatra, radicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la clínica Corominas. Ya está el paciente depurado, ya usted fijó que vamos para cirugía a las 7 de la mañana. Entonces el preparo, llega a sala, usted primero decide cuáles son las incisiones dependiendo del tipo de procedimiento. Claro, en la cirugía laparoscópica la ventaja que tenemos es que hacemos pequeñas incisiones en el abdomen. Lo que se hacía antes es un poquito más difícil, la gente no tenía deseo de ir a someterse a una cirugía, más el paciente obeso, con una gran incisión en el abdomen. Vemos una imagen aquí donde nos muestra cómo ha cambiado el hecho de tener la tecnología a la mano. Nos permite hacer ahora, como vemos en la pantalla a la derecha, lo que antes se hacía por una incisión abdominal grande, en pequeñas incisiones, y regularmente utilizamos de 5 a 6 puertos.
Actualmente estamos inclusive utilizando algunos puertos de 2 milímetros, que son más pequeños para hacer la cirugía menos invasiva. La colocación del lap band o la banda gástrica, ¿cuánto tiempo dura en sala de cirugía? El lap band es un procedimiento corto, 25 a 30 minutos máximo. El paciente es una cirugía ambulatoria, el paciente inmediatamente despierta del quirófano, puede caminar y todo. Pero ese es un arma de doble filo porque tengo entendido que la válvula, el paciente la descubre y comienza a sacarse suero y a inyectarse y entonces se burla del procedimiento. Los pacientes inventan de todo en esto y eso ya lo hemos visto con el pasar de los años. Sí, la banda inclusive aprenden ellos a comer con la banda y logran luego ingerir mayor cantidad de alimentos. Y la banda yo siempre he dicho que se debe reservar para un paciente disciplinado, que sepa para qué sirve la banda y que uno le explique cómo utilizar la banda, de manera que el paciente le pueda sacar el mayor provecho. Y en el caso entonces del bypass gástrico, ¿qué duración tiene esta en sala de cirugía? El bypass gástrico es una cirugía un poquito más compleja y más larga. Debe de durar alrededor de 2 horas, 2 horas y media, dependiendo del tamaño del paciente. Sabemos que el bypass gástrico no se le hace al paciente que es ligeramente gordo, sino al paciente severamente obeso. Cuando pasa de obesidad mórbida directo. Entonces son pacientes que son un poco más difíciles de manejar y la cirugía un poco más larga. Y en el caso del procedimiento más realizado en la República Dominicana con fines de achicar el estómago, que es la manga gástrica, ¿qué durabilidad en quirófano no tiene este procedimiento? La manga gástrica es un procedimiento muy sencillo, que tiene una secuencia de pasos fácil y sencilla. Debería de ser una cirugía en manos hábiles, de una cirugía de unos 50 minutos a 1 hora y 15. Ok, entonces terminada esta hora y 15, entonces ¿qué seguimiento usted le da a ese paciente? En sala tengo entendido que participa el gastroenterólogo, sí, que le hace una endoscopía. ¿Para qué se hace esta endoscopía? En muchas ocasiones utilizamos el gastroenterólogo hacer una endoscopía postoperatoria inmediata. Algunos médicos prefieren no hacerlo, pero eso nos confirma que no haya un sangrado digestivo alto, o sea, que no haya sangrado en la línea de sutura y nos da un poquito más de tranquilidad. No siempre hay que hacerlo, uno hace una prueba neumática viendo que toda la línea de sutura esté perfecta y hace una prueba con azul de metileno, lo cual nos ayuda a saber que hay una integridad de esa línea de sutura. Y realmente no es 100% necesario, pero sí utilizamos el gastroenterólogo en muchos de los casos. Y este paciente se acaba de someter a una manga gástrica, ¿el paciente va a la habitación o va a cuidados intensivos? Bueno, se debe de llevar el paciente a cuidado intensivo por lo menos las primeras 24 horas. Estos pacientes están internos de 24 a 48 horas. El cuidado intensivo es para uno tener un seguimiento más de cerca por las morbilidades que tienen estos pacientes de por sí, no tanto por el procedimiento quirúrgico como tal. El paciente debe estar deambulando las primeras 2 a 3 horas luego de la cirugía. Es una cirugía cómoda, con poco índice de dolor. O sea que el paciente puede desenvolverse bastante bien. O sea que este paciente se va a las 48 horas a su casa. ¿Y qué tipo de alimentación va a tener durante los primeros días? Ese seguimiento integral lo hacemos con el nutriólogo, el nutricionista que tenemos a la mano y el endocrinólogo, en el cual el paciente las primeras semanas, unas 4 a 6 semanas, va a estar en una dieta líquida. ¿Líquido solamente? Exacto. Pero es una dieta líquida que es bastante tolerable y bastante llevadera, porque teniendo el estómago ya reducido, el paciente con cualquier cosa se siente satisfecho. ¿Y en qué tiempo comienza esa persona a comer? No, allá a eso de las 8 semanas el paciente ya va a estar integrándose a lo que es una dieta un poquito más completa. ¿Y cuál es la durabilidad en promedio? ¿En cuántos años te dura el efecto de esta cirugía bariátrica? ¿Es para siempre? Los estudios demuestran que a 5 años el paciente, el 60% de los pacientes todavía mantienen una pérdida de peso. Debemos hacer conciencia de que esta pérdida de peso se va a mantener siempre y cuando el individuo haga un cambio en el estilo de vida. Señor, es muy bueno que usted, habiendo digerido esta conversación con el doctor César Castillo, tenemos unas imágenes de cómo queda el cuerpo de estos pacientes luego de haber perdido el peso que se estima que, doctor, al año ya el paciente tiene el peso estabilizado, ya o a los 2 años. Al año debe de tener prácticamente la pérdida total del peso. Entonces, mire, esta paciente, 1 año y medio después de una cirugía bariátrica, esta es y otra foto. Miren cómo hay un destemplamiento, una flacidez generalizada desde el cuello hasta las rodillas. Miren cómo le cuelgan los muslos.
Entonces, en otro programa de Consultando al Cirujano, enfocaremos cuál es el tratamiento desde el punto de vista de nuestra especialidad, la cirugía plástica. Doctor César Castillo, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y por haber transmitido sus conocimientos a esta teleaudiencia cautiva que nos sigue todas las semanas aquí a través de OnTV. Y recuerden, queridos amigos, que mañana domingo a las 9:30 de la noche, por este mismo canal, usted tiene la oportunidad del replay. Muchas gracias, doctor. Encantado.